Buenas, un episodio más de Español Argentino Podcast. El día de hoy tenemos a un invitado especial. Bienvenido, Alex. Bienvenido, muchas gracias, amigo. Querido, ¿todo bien? Con Alex vivimos en la misma ciudad, pero es la primera vez que nos vemos. Así que bueno, tiene el placer de estar acá donde ya pasaron otros grandes talentos como Mucho Spanish, Bruno. Y espero que algún día venga el Pocket Spanish también. Te va a quedar un Eh, poquito lejos, pero bueno. Va a quedar un poco lejos, pero bueno. La última que nos invite. Sí, también podemos ir a Muy mala. visitarlo a Italia, al Pocket. Así que, bueno, nada, el día de hoy queremos hablar un poco de manera relajada de qué es lo que significa ser un argentino. Gran pregunta, ¿no? ¿Qué Gran significa pregunta. ser argentino? ¿Tomar mate? ¿Qué Bueno, significa? primero que nada creo estar adaptado a cambios. A cambios constantes. Cambios constantes, sí. ¿Por qué? En todo. Por ejemplo, bueno, en Argentina tenemos muchas crisis, ¿no? Sí. Entonces, creo que estamos un poco adaptados a que nuestra vida cambie todo el tiempo. Pero sí, o sea, los argentinos nos solemos adaptar a cambios. Por ejemplo, no sé, si el gobierno pone una restricción, por ejemplo, una cosa típica que pasa, si el gobierno pone una restricción para comprar dólares de manera legal, nosotros vamos a hacer un mercado negro de compra de dólares, que es el dólar blue, Total. ya lo deben conocer, y vamos a intentar de alguna manera buscar adaptarnos. Y lo mismo una persona si tiene un comercio, un negocio, lo que sea, va Sí. a tratar de adaptarse para poder sobrevivir. O por ejemplo, una cosa que pasa mucho ahora es que hay una aplicación muy famosa en todo el mundo que se llama Uber. Y una persona a veces que no llega a fin de mes con su salario, que tiene un trabajo pero no alcanza el dinero, eh, los fines de semana o cuando tiene un tiempo libre con su coche, Sí. trabaja como Uber. Entonces es como eso, adaptarse un poco al cambio constante, digamos. Eso significa ser argentino. Y otra cosa que añadiría para ser argentino es la Sí. pasión, ¿no? La pasión, La ¿no? Somos pasión. muy efusivos, Sí. Impulsivos. impulsivos también. Creo en todo, Sí. ¿no? Como que mucha gente lo lleva más por el lado del fútbol, que en cierto modo es verdad, ¿no? Somos Como esto. muy pasionales. Sí. Yo no tengo ninguno de fútbol todavía, Pero, ¿y pero el del mate? bueno, el del mate lo tenemos acá, una pasión Tiene tatuaje argentina. de mate. Pero mostralo bien porque no Se sé. ve, ahí se ve, Ahí. ahí va. El mate y el cosa. Entonces, ahí pueden ver lo pasionales que somos, ¿no? Bueno, muy argentino, ¿no? Muy. Es parte de nuestra cultura tomar todo con mucha pasión. Sí, Creo que, como te decía antes, lo relacionamos mucho con el fútbol porque creo que es una pasión que compartimos muchos sí. acá en Argentina. Hombres, mujeres, no importa. Sí. No importa el género, no importa la edad, creo que todos estamos muy influenciados por el fútbol. Sí, pero también el tema de la pasión es como pasar del amor al odio muy rápido, ¿no? Sí, Como que somos ¡guau! Y después hijo de... O sí, sea, pasamos como del amor al odio muy rápido. Por ejemplo, sí. doy un ejemplo de nuestro histórico. Cuando fue la guerra de Malvinas, el gobierno militar, de la dictadura militar de ese momento, estaba muy mal de popularidad. Había manifestaciones, crisis, ya la dictadura estaba muy debilitada, muy desgastada. Estamos hablando del año 1981, creo, Y uno. 81, casi 82. ¿Y qué pasa? El gobierno decide, en un intento, obviamente, de popularizarse, que suele pasar siempre cuando hay una dictadura, es típico del manual de dictadura que cuando están perdiendo popularidad buscan un enemigo externo para distraer la atención. Entonces, Para todos fortalecer el nacionalismo también. el nacionalismo, claro, unir a todos en una causa nacionalista. Y eso fue lo que hicieron. O sea, estaba muy mal la dictadura, avisó que iba a ir a Malvinas y de repente el dictador de ese momento se convirtió en un rockstar y en un héroe nacional y todos estábamos como, ¡va, vamos! Y alentando a los jóvenes que fueron a la guerra, los héroes, son los héroes, son los héroes. Fuimos a la guerra, cuando perdimos la guerra, Mm. los soldados, los veteranos fueron como olvidados por la sociedad y otra vez odiaban al Gobierno dictador. también. Claro, pero otra vez odiaban al dictador. O sea, Total. pasamos amor, odio, bla, bla, bla. O por ejemplo en el fútbol, si hay un entrenador nuevo en un equipo, lo amamos cuando llega y a los dos partidos
les llega a Claro. ir mal, claro, Y, tiene 2 o 3 partidos malos y ya todo el mundo detestándolo, ¿no? claro, ya lo estamos odiando, así que sí, somos como muy pasionales. Es Sí. nos mueve mucho la pasión, creo que también es un poco nuestra cultura. ¿Hay una forma típica de ser argentino o cambia? Depende de la persona, depende mucho. No sé si, creo que todos los argentinos, o bueno, todos los que conozco por lo menos, no quiero generalizar porque después salta un argentino diciendo, no, acá no No, es bueno, así. pero lamentablemente tenemos que Hay generalizar. que generalizar un poco. Sí, Creo que todos más o menos somos un poco parecidos. No es como otros países que tal vez hay muchas más diferencias entre las personas. Acá es como que generalmente nos gustan más o menos las mismas cosas. es homogéneo, ¿no? Totalmente, El mate, el asado, el totalmente. fútbol. Creo que también porque nuestra cultura generalmente viene del mismo lugar. Claro, de Como Italia. de Italia, de España, de un montón de lugares y que tal vez la cultura es más similar a esos lugares, pero al mismo tiempo porque, nada, es así. No hay tantas diferencias en el país, en un No, no. montón de cosas. Hay diferentes como clases sociales, ese tipo de Total, cosas y todo, pero sí, no hay muchos veganos ni vegetarianos acá, ¿no? total, sí, O creo sea, que es difícil, no es algo muy común, creo. no es algo muy común, es Mm, difícil encontrar, siempre en un grupo grande hay un vegetariano, pero es difícil porque la vida sería muy difícil en Argentina si uno es vegetariano o vegano. No quiere decir que esté mal, pero bueno, digamos que sí, somos una sociedad como bastante homogénea, diría yo que se divide más quizás por la parte del país donde vivas. Por ejemplo, los argentinos somos mucho más parecidos a los uruguayos que a alguien de Salta o de Jujuy, del norte de Argentina, por ejemplo. Y sí, la gente de Buenos Aires, los porteños también, porteños, claro. porteños, somos bastante, pero bueno, eso también es un fenómeno Mm. que pasa en todo el mundo. ¿Crees que hay diferencias entre Buenos Aires, por ejemplo, y nuestra ciudad, Mar del Plata? Sí, 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 hay un... En cuanto al comportamiento de la gente, por ejemplo. Sí, pero es como te decía, o sea, es algo, no es porque los porteños sean malos, sino es porque en todos los países, como la ciudad capital, Mm, es como que hay un aire de superioridad, de yo me creo mejor, yo tengo el aeropuerto acá a la vuelta y nosotros tenemos que viajar 5 horas para llegar al aeropuerto de Buenos Aires en un coche. sí. Entonces, sí, o sea, sí hay un aire de superioridad. Tengo muchos amigos porteños y no pasa nada, la mejor. El Bruno no es porteño igual. ¿No es porteño, Bruno? No es porteño Claro. porque él es del conurbano. Él Ah, ok, no se considera. no se Ok, considera a sí mismo como porteño, está muy bien. así como a mí me ofende, y creo que a vos también, si a una persona de Mar del Plata nos dicen que somos porteños por vivir en la provincia de Buenos Aires. No, no Claro. somos porteños. Porteños Bonaerenses en todo caso, ¿no? bonaerense que tampoco sé si me enorgullece mucho, pero bueno, así que sí, obviamente estamos generalizando. Si hay algún argentino que está escuchando esto, váyase, no tiene nada que hacer acá porque, o sea, esto es para extranjeros, Para otro tipo de, de personas, de ¿no? público, De claro, público. sí, no. Así que no es la idea, digamos. Simplemente estamos haciendo una generalización sin faltar el respeto, pero sí, Totalmente. Aparte, como decimos nosotros, en Buenos Aires viven diferente ujú, en algunos aspectos. Mar del Plata también, de donde somos nosotros. sí, Pero también se vive muy diferente, no sé, como dijiste vos, en Salta, en Jujuy, claro, es otra vida. en el sur. Obviamente tampoco podemos mencionar todo, ¿no? Pero nosotros hablamos un poco más de nuestra experiencia, tal vez. Obvio, y es lo que estamos haciendo, pero ¿qué cosas? Sí. ¿Qué cosas te hacen sentir orgulloso de ser argentino y qué cosas te dan como vergüenza, no te gustan de ser argentino? Buena pregunta. Buena pregunta, sí. Buena pregunta. Yo en general soy una persona, no me considero nacionalista, creo que eso es un extremo y los extremos no están tan Patriota, buenos. Patriota podría ser, creo que tenemos muchas cosas buenas como país, tenemos una sociedad bastante unida también, sí. entonces creo que sí, me enorgullece, por ejemplo, cuando un argentino, por ejemplo, llevándolo al deporte, por ejemplo, Sí, cuando un argentino va a un equipo inglés, por sí, ejemplo, Liverpool, Chelsea, em,
estamos todos pendientes de ese argentino, ¿no? Viendo cómo juega, siguiéndolo. Somos como muy unidos en ese sentido. O lo que pasa ahora con Colapinto en la Bueno, Fórmula eso te 1. iba a decir. Hay mucha gente que, por ejemplo, no seguía el automovilismo. Sí, Y ahora como está Colapinto en el automovilismo, la Fórmula 1, empezás a verlo más por él, claro, ¿no? No tanto por el deporte en sí, sino más bien porque tenés un compatriota, digamos, en claro, otro lado. del otro lado y puedas llegar a hacer lo que sea. O sea que dirías que te hace sentir orgulloso, bueno, a mí también eso, la representación argentina a Sí. nivel internacional. Después, ¿qué más? Algo que te guste mucho de acá. A nivel nacional, No sé, la digamos, carne, no sé, el bueno, vino, no sé. a nivel nacional diría que me, me gusta mucho nuestra cultura. Bien. Me gusta mucho nuestra cultura más familiar, Ujú. como que tal vez no estamos tan pendientes obviamente generalizando también, ¿no? No estamos tan pendientes de nuestro trabajo, de cosas más, no diría que no son importantes, pero que va más allá, ¿no? Como que tal vez el argentino le importa mucho su familia, le importa mucho sus amistades, Claro, compartir momentos con otros argentinos también, ¿no? sí. Y creo que ese sentimiento está buenísimo. Sí, yo hablaba de una cosa también en mi episodio anterior, Mm. que uno de mis episodios anteriores, que es costumbres argentinas que molestan, Sí, y yo hablaba de la rápida entrada en confianza que tenemos, somos muy muy, confianzudos, sí, o sea, vamos a una fiesta de cumpleaños y aunque no conocemos a las personas, rápidamente queremos romper el hielo para pasar un buen momento, no es que claro. nos interesa la vida, pero queremos como siempre hacer de cada situación el mejor momento posible, Lo digamos. ves como algo bueno entonces. Claro, yo lo veo como algo bueno, pero bueno, ser argentino en otro lugar, no Tal sé. vez en otro lugar quedas como desubicado, ¿no? Claro, no se vería así. Pero sí, Es verdad igual, es así. esas cosas te enorgullecen, o sea, Sí. como ser una sociedad así abierta de mente y todo, eso está buenísimo. Y por ejemplo, hay conceptos como, o temas como el racismo, por ejemplo. Sí. En Argentina no son un tema. Primero porque no tenemos población de piel oscura, ni descendientes de africanos, ni nada. Pero también porque, no, bueno, sí, hay un poco de racismo en algunas cosas, que eso, bueno, es para otro episodio, pero es como que no es un tema acá. Digamos, acá estamos todos incluidos Sí, siempre. yo creo que igual es verdad que no hay tantos temas de racismo, sí hay más clasismo, tal vez. Clasismo, sí, clasismo, sí. Racismo que es justamente el racismo, digamos, pero a nivel económico, sí, dependiendo de tu clase social. Creo que eso es un poquito más el problema argentino. Que es racismo también igual, Es porque a como, la gente de clase baja se la suele llamar negro. claro. Entonces racismo también. Bueno, eso es un buen tema, porque Largo para debatir. largo para debatir. Sí. Creo que, bueno, hace poco escuché un episodio de Pocket De Pocket. que hablaba del racismo cuando surgió la canción de Enzo Fernández. Ah, sí. Un Eh, tema controversial, digamos, sí, polémico. muchos tienen a Argentina como un país racista. Sí, ¿Vos pensás que es así o no? yo creo que, y puedo ser muy criticado pero, por Sí, decir esto, pero es lo que yo pienso, somos más ignorantes que racistas, digamos. Es como que no hay una conciencia, las personas acá no, como les digo, como el racismo no es un tema, no hay una conciencia social de que vos si estás cantando que una persona viene de Angola, estás siendo racista o no, sino es más como una ignorancia generalizada, digamos, de que como no es un tema importante, las personas no se llegan a dar cuenta, no lo hacen por malos, por maldad, es por ignorancia. Suena fuerte la sí. palabra ignorancia, pero es para describir, digamos, lo que yo pienso que No, es. y es verdad porque en el ambiente de cancha, generalmente en Argentina se hacen muchas canciones En el fútbol, en el en los fútbol estadios, sí. insultando al rival. Sí, Insultándolo, obviamente con comentarios tal vez que son racista, homofóbicos, racistas, sí, pero creo que no coincide con el pensamiento de cada persona en general. Yo creo que si agarras a un hincha, un fanático del fútbol, por separado, lejos de ese ambiente de cancha, de estadio, claro, no, muchas veces no va a ser racista.
Simplemente es algo cultural que tenemos también en... Sí, que actuamos en grupo. Igual también Exacto. eso puede pasar a veces cuando estamos con un amigo o cuando estamos con ese amigo en un grupo de amigos o Sí. un familiar. Cuando Todo es diferente. solos como familiar, claro, Sí. somos como, tenemos como diferentes personalidades un poco. Pero bueno, y estamos hablando de cosas hablamos de cosas que nos enorgullecen y de algunas cosas que no nos enorgullecen tanto como claramente esto, la ignorancia o el racismo o ese Sí. tipo de cosas. ¿Qué más dirías que es algo que no te gusta para nada de ser argentino, digamos, o de la sociedad en general? Eh, Que quizás que es algo que vos también haces, pero sí. y acá es normal Pasa que y tal vez me cuesta mucho criticar a mi país, claro, pero claro. sí, creo que eso es lo principal. Después, qué sé yo. Sí, no encuentro tantas cosas negativas. No, ponele, a mí una cosa que me da, a mí tampoco me gusta criticar a mi país, de Sí, hecho amo mi país y estoy orgulloso y no me hubiera gustado nacer en ningún otro lugar más que acá, pero una cosa que me da mucha vergüenza de mi país y que me molesta bastante, me rompe bastante las bolas, como decimos acá, sí. es la corrupción en la política. Ah, bueno, sí, pero sí. Claro, eso sí, Nombraste un tema claro. Sí, es verdad. Tenemos mucha corrupción en Argentina. institucional también, ¿no? Sí, O sea, no solo en la política, es como que en diferentes aspectos hay, o partes de la sociedad hay como corrupción, y hay una mentalidad también así de que se pueden solucionar las cosas de una manera que no es la que sería la manera normal. Eso a mí no me enorgullece para nada, de hecho me da vergüenza claro. de Argentina, digamos, pero creo que la lista de cosas que nos gustan es mucho más larga Sí, que las cosas que no nos gustan. sí. Y esas cosas en realidad no es que son de Argentina, sí es de Argentina como país, pero es de un grupo muy minoritario Muy selecto, que son claro. los políticos, digamos. Exacto. Creo que sí. Creo que a nadie le enorgullece, obviamente, las cuestiones de la política, de la economía. Obviamente somos un país que ha sufrido mucho económicamente también, ¿no? ¿Y crees que los extranjeros entienden, comprenden bien qué significa ser argentino? ¿O a veces hay Buena pregunta. algunos malentendidos? Yo creo que entienden tal vez la esencia de nuestra cultura. Ujú, El mate, el compartir, el no depender tanto de tu trabajo, sino más bien poder separarlo también, ¿no? sí. Entender que hay otras partes de la vida que también son importantes. Ujú. Creo que la mayoría lo entiende eso. Obviamente, entender Argentina es un proceso complicado, Difícil, difícil, claro, difícil, claro. por muchas otras cuestiones, ¿no? Que rodean no solamente a la cultura, sino a cómo se vive acá. Se vive de una manera muy diferente, imagino, que otros lugares, pero Sí, igual, creo que es... puede haber alguna cosa que no se llega a comprender del todo bien, como la pasión Sí. enfermiza por el fútbol. Y tal vez la Sí. comprenden, pero no la comparten, Claro, ¿no? claro. Eh, Me parece que es difícil comprenderla si no la viviste igual. Vos sabés lo que es estar sí, con tu equipo, en sentir esa pasión en las malas. en las malas, En las claro, en malas. malas situaciones, porque Alex es fanático de un equipo que, bueno, al igual que yo en este momento estamos sufriendo mucho. Así ¿Vos que, de qué sos? de Boca. Uy, claro. Creo que hoy Huracán está mejor que Boca. Más o menos, y por lo que exige Boca, Sí, 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 sin duda. Pero bueno, eso es un debate para otro día de total. fútbol, digamos. Pero, ¿dirías que siendo extranjero es fácil hacer amigos argentinos? Siendo extranjero, bueno, y acá voy a entrar un poco en el tema también anterior, Bien, llevándolo un poco. dale. Depende primero de si estás de pasado o si estás viviendo. Claro, si estás por un periodo corto de tiempo, Exacto, es decir, si estás de vacaciones y querés conocer gente, sí, supongo que debe ser bastante fácil. sí, Ahora, si estás viviendo, la historia cambia un poco. claro. Eh, Porque, bueno, obviamente, tal vez cuando viajás y ves lo lindo del país, es como que estás en un estado de emoción, ¿no? Que todo te gusta, romanticismo. Romantización, sí. Y después cuando empezás a vivir en el país, te das cuenta de, bueno, Hay unas cosas, claro, lo que estamos hablando, ¿no? exacto. Pero no, yo creo que los extranjeros se adaptan bien, ¿o no? Empiezan a tomar mate enseguida y ya como que Sí, se adaptan un poquito a la cultura. Depende quién, porque también
hay extranjeros de Sí, diferentes lugares, quizás los occidentales se sí, adaptan mejor, pero ya una persona quizás sin desmerecer a nadie, ¿eh? Todos los países son bienvenidos acá, siempre y cuando sean personas buenas personas. Pero totalmente. digo que, por ejemplo, hay lugares que no son occidentales. No voy a nombrar a ningún país para no herir ninguna susceptibilidad, pero los lugares que no son occidentales no se adaptan tan bien, digamos, están un poco más cerrados, digamos. Sí. Cuesta un poco más el hecho de integrarse, digamos. Yo creo que lo fundamental cuando te mudás a otro país, Sí. y esto hablo obviamente de mi inexperiencia, porque nunca me mudé a otro país, claramente, Bueno, pero todos tenemos un amigo siempre que sabemos que se que mudó, que... totalmente, bueno, acá hay mucha gente que se va a España, se va a Italia a Sí, vivir, a laburar. Em, Creo que es fundamental cuando te mudás tener la cabeza abierta, tener la mente abierta, la mente eso es abierta. difícil, ¿no? También. Es difícil, pero bueno, también estás en un proceso donde estás viviendo en un país que no es el tuyo, ¿no? Que tal vez tiene una cultura diferente y vos tenés que estar abierto a conocer esa cultura y a integrarte a esa cultura. Si hablas el mismo idioma, joya, Perfecto, sí. perfecto, es mucho más fácil, tenés una ventaja. Si no hablas el idioma, ahí ya tenés una barrera también, ¿no? Claro, Tenés que ya es aprender más el difícil. idioma, pero también hay muchos casos donde muchos hispanohablantes se mudan a países donde no se habla español Claro. y les cuesta integrarse justamente por la barrera del idioma, ¿no? Sí, y también eso que dijiste de la mente abierta, no sé si vos lo notaste, pero Mm. a mí se me abrió un montón la mente, y con esto no quiero decir que me considero superior al resto de los argentinos ni nada, pero gracias a este trabajo, que a vos te habrá pasado lo mismo, te das cuenta de que éramos bastante cerrados Sí, antes y que ahora conociendo otras culturas, otras religiones, otras maneras de vivir y gente de todas partes del mundo, te das cuenta de que la sociedad en Argentina necesitaría mucho más eso, sí, ¿no? El sí, totalmente. multiculturalismo. Por ejemplo, doy un ejemplo en nuestra ciudad, que es una ciudad bastante grande de Argentina. Si van caminando por la calle dos homosexuales de la mano y las personas los miran, ¿o no? Los miran. Creo que hay una No, mirada mucho más, raro, raro. sí, un poco más invasiva tal vez, ¿no? Que por ejemplo en Buenos Aires. Creo que en Buenos Aires tranquilamente lo puedes Sí, hacer y no pasa nada. no pasa nada. Acá creo que siempre el ojo del otro siempre lo tenés encima. Claro, Entonces tenés que prestar más atención a otras cosas, ¿no? claro, claro. Pero sí, sí, es verdad eso que decís. O sea, te da la posibilidad, bueno, volviendo a la pregunta, o sea, Sí. vengan, el que viene acá a Argentina, venga con la mente abierta porque hay muchas cosas que van a ser diferentes, sí. Para cerrar, Alex, querido, ¿qué consejo le darías a un extranjero que quiere venir a Argentina? Además de que vengan con la mente abierta, ¿qué le dirías que tienen que hacer para integrarse mejor en Para la sociedad integrarse mejor. argentina? Para que entiendan el tema de este podcast, que es qué significa ser argentino, qué es lo que ellos tienen que hacer para entrar bien en Argentina. Como te dije, tratar de adaptarse a la cultura, tratar de entender por qué actuamos como actuamos, ¿no? Sí, Hacer un poquito de investigación antes no viene mal. claro. Y bueno, eso, justamente como dijimos en este episodio también, los argentinos somos abiertos a integrar gente. Es un país que fue un país de inmigrantes. Sí, a veces, como les dije yo, tipo, a veces somos un poquito ignorantes. Sí, El otro día escuché una historia, hay un influencer que es un chico que es negro, que sí. no sé si es argentino o no sé dónde es, pero vive en Argentina y hace contenido. Y él iba caminando por la calle y un hombre lo paró y le dijo, hey, quiero ser tu amigo. Y él le pregunta, ¿por qué querés ser mi amigo? Sí. Porque no tengo ningún amigo negro, ¿entendés? Entonces, o sea, es un poco esa ignorancia de no saber que eso Sí. significa ser racista, pero no es con maldad, No es con maldad, claro. claro, ¿entendés? Entonces, eso, los argentinos somos todos abiertos, la mayoría somos abiertos y estamos receptivos y nos interesa mucho también aprender de otras. Aprender de otras culturas, sí. Somos curiosos, es muy normal que la gente les pregunte como, ¿qué estás Sí. haciendo acá? ¿Qué estás de vacaciones? Y si quizás ustedes responden, no, estoy viviendo acá, es como, ¿por qué? Argentina, contame más de tu vida. Siempre va a haber espacio para la charla, ¿no? Para conocerse. Sí,
Creo que eso es muy, muy argentino también. Sin duda, sin duda. Y bueno, con este mate los dejamos. Eso fue todo por hoy. Obviamente estoy haciendo un episodio de podcast con unos mates con Alex. Entonces, Había que traer unos mates. no, pero tenías que cebar vos. O sea, Totalmente, claro. cebar es la acción de servir el mate. Es mi mate, pero El experto. el que tiene un tatuaje de un mate tiene que cebar. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les Muchas haya gracias. quedado. Igual la invitación, creo que Sí. pasamos muy bien. Sí, gracias por haber venido y bueno, cuando quieras, este podcast es como tu casa y además él es de mi misma ciudad, así que... Vivimos cerquita aparte. Sí, vivimos cerca, así que esperemos que esto se dé seguido y bueno, muchas gracias a todos por escuchar hasta el final. Ya saben que pueden recibir todo el contenido exclusivo en patreon.com/argentutor, había que meter el chivo y... Ya nada, Vayan a suscribirse y vayan a seguirlo a Alex, que su podcast es. unos mates con Alex. ¿Y tu Instagram Sí. también? Mi Instagram también es @unos mates con Alex. Unos mates con Alex. Bien, entonces ahí tienen la info, también se las dejo en la descripción. Y eso fue todo por hoy. Será hasta el próximo episodio. Chau, chau. Hasta la próxima. Nos vemos.